El presidente Castillo, el 11, el jueves, estarán analizando en Ayacucho sus 100 días de gobierno. Nosotros queremos, en toda esta semana, transmitir voces que lo puedan analizar este periodo, que analicen este periodo y que también transmitan sus expectativas, lo que sienten, lo que creen que falta para ayudar a la reflexión de las clases políticas, por cierto. Vamos a conversar precisamente con Samuel Ludeña Soriano. El magíster Samuel Ludeña es presidente de la Asociación Peruana de Empresarios. Vamos a ver qué dicen los empresarios, que son los que cargan con el peso de las andas. Muy buenas noches, señor Ludeña. Bienvenido a Hora 7. Un placer. Muy buenas noches, señor Calderón. Un gusto conocerlo. Y un gusto también por la invitación que nos hace acá en el programa. No, el gusto es nuestro, magíster. La pregunta es, 100 días de gobierno, ¿hay avances, hay retrocesos? ¿Cómo ha afectado básicamente o cómo ha beneficiado básicamente al sector empresarial? Bueno, mira, la pregunta tal vez nos puede dejar un pequeño sinsabor en el sentido porque lastimosamente creemos que hemos tenido un retroceso en verdad más que un avance. ¿Por qué lo menciono? Lo que pasa es lo siguiente, es que para el sector empresarial la confianza en la estabilidad es necesario para la inversión. Ningún empresario invierte su dinero a ciegas o teniendo la premisa de que el escenario pueda cambiar en cualquier momento. Eso indefectiblemente hace que un gran bloque de inversionistas, y no hablo por parte de como a veces se quiere polarizar, sino desde los emprendedores, micros, pequeñas empresas hablando, porque lastimosamente, al igual que como siempre se menciona, que entre las clases sociales, la clase media es la más vulnerable a un posible cambio económico, es lo mismo para las micro y pequeñas empresas, porque es la clase media del empresariado, literalmente, si queremos hacer un pequeño símil. Entonces, esa clase que tiene un poco más, no tiene un exceso de dinero, sino que tiene lo que sustenta su existencia, pero que tiene un guardado o una proyección. Pero cuando el escenario definitivamente no te da las mejores posibilidades o una estabilidad, el empresario no puede confiar. Y cuando no existe confianza, no puede invertir o no puede arriesgarse a más para poder generar mayor capacidad de empleo. Más bien lo que hace es tratar de coberturarse. Y cuando digo coberturarse es tratar de ajustar más bien todos los gastos, lo cual desemboca en lo siguiente: reducir costos y también reducir personal, con lo cual también se genera el otro problema de la empleabilidad. Ahora también comencemos a hablar de la empleabilidad formal e informal, porque en los dos aspectos se puede terminar afectando. La estabilidad que se ha dado en estos, o bueno, inestabilidad, podríamos ya también decir que se ha dado en estos primeros 100 días, ha sido muy radical, en verdad, porque, a ver, cuando uno ostenta un cargo público y cuando todavía mucho más es un objeto de ser un personaje público, porque acá no estamos hablando de cualquier funcionario o cualquiera funcionarios. El que te habla también ha sido funcionario público, yo he sido fiscal, he sido asesor, siempre desde el lado técnico. Y una cuestión, he sido funcionario público, pero no he sido personaje público. Cuando tienes esos dos escenarios, esas mismas dos esencias en una sola persona, te da dos supuestos, en que puedes construir muchas cosas, como también puedes destruir muchas otras. Entonces, ¿qué ocurre? Los tipos de discurso que se han dado, que definitivamente nos quitan confianza, ha tenido golpes definitivamente en el empresariado. Tampoco se ha visto unas propuestas técnicas que tanto esperábamos. Eh, Mira, por el lado del Ministerio de la Producción, que es importantísimo para la MIPE, no se ha escuchado en verdad propuestas que puedan ayudar al micro o pequeño empresario. Se han quedado estáticas en ese ministerio. Hemos tenido dos ministros, literal, y la verdad todavía no se escucha ni siquiera una pequeña o apoyo de reforma.
se han escuchado discursos que atañen a la actividad privada. Está bien, muchos podrán decir, no, pero se ha atacado a los grandes, pero lastimosamente el sector empresarial es un círculo virtuoso. Mientras el ¿No grande tenga siente, más... señor Ludeña, no siente el empresariado, por ejemplo, que la salida de Bellido, del premier Bellido, y el ingreso de la señora Vázquez ha dado un poquito más de tranquilidad, o sienten, y se lo voy a decir así textualmente como lo siento, que el principal enemigo del gobierno es el propio presidente Castillo y su boca? Mira, lo que pasa es lo siguiente, a ver, una persona no cambia todo un escenario, definitivamente. O sea, una persona no hace el gran cambio en todo un gobierno. Acá estamos hablando de política de gobierno y como política de gobierno se establece que es todo un equipo, es toda una estructura. Una persona no cambia eso. Podemos decir definitivamente que el ex premier daba, lastimosamente como mencionaba, funcionario público y personaje público, una serie de discursos que en verdad asustaban mucho más. Y como si bien muchos lo han negado que no, que nosotros no tenemos efecto en el tipo cambiario, en el tipo, al final el tipo cambiario afectó y golpeó mucho. Ni bien mencionemos que somos un país totalmente y en gran parte importador. Y el sector importador no puede parar. Si el dólar termina subiendo a 2.14, el importador no puede decir, bueno, esperaré y me sentaré 8 meses a que baje el dólar para poder hacer algo. Ha tenido un efecto correlativo y el efecto no cambia solamente con el cambiar a un funcionario del día de hoy, porque a pesar de lo que muchas veces piensan en la política o piensan en el ejecutivo en este caso, que con un acto de un día se puede retrotraer todas las cosas y todo bacán, eso no ocurre en el sector empresarial, porque el sector empresarial todas sus actividades son proyectadas. Si hemos tenido premisas y subes y bajas, y por ejemplo el dólar, esto se va a reflejar en las importaciones de cada 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque las importaciones desde China, por ejemplo, como un solo ejemplo, se tardan 2, 3 meses en venir. Hemos pagado un sobrecosto a 4.14 o 4.15. Y solamente, y también hay un tema bien claro, cuando se hace el desaduanaje, la SUNAT tiene el tipo de cambio más caro. Entonces, por ejemplo, te doy solo un ejemplo. Las importaciones, cuando tenías tu liquidación y tú te vas al banco y el tipo del cambio en el banco estaba, no sé, 4.10, cuando empezaba a bajar, la SUNAT estaba en 4.15. Y la SUNAT tiene una posición de dominio totalmente arrollador para el empresario, porque la SUNAT es la única que te puede imponer, te dice, págame, y mi liquidación es en dólares, pero tienes que pagarme a mi tipo de cambio que yo tengo. Entonces pone una soga en el emprendedor, en el empresariado. Entonces hay una serie de eslabones, una serie de candados que los efectos van a perdurar por lo menos 2, 3, 4 meses. Y sin pensar todo este efecto que va a ser 3 meses de las importaciones que vienen y el efecto que va a ser en el bolsillo de la gente. Porque tenemos una inflación y a súmale mucho más sobrecostos por tipo cambiario, por el movimiento político que ha habido. Si bien la ministra Vázquez, a una luz general, se nota más conservadora, más precavida de sus palabras y de sus declaraciones, eso no lo voy a negar. Pero un solo personaje no cambia todo un gabinete. Como usted mencionaba, creo que al inicio, tenemos todavía en nuestro gabinete personajes que la verdad dejan mucho que desear. Y todo eso genera una inestabilidad. No pensemos que, por ejemplo, por nombrar un ministro de Economía que podamos confiar, un ministro de la producción, aunque la verdad todavía no se escucha, como dice la expresión, no se escucha padre todavía por parte de ese ministerio, no por nombrar uno, dos, tres, tendremos algo, una estabilidad, porque recuerda que todo el Estado es un organismo y todo el gabinete debe representar y dar estabilidad a todo el organismo, porque es como el cuerpo humano. Te falla algo en el cuerpo humano, te empieza a podrir toda la estructura del cuerpo y te genera un malestar. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, necesitas estabilidad en el tema minero. ¿Por qué? La minería es importante para el sector empresarial.
con el cierre de la última mina que acaba de decir, de la suspensión de actividades, ¿cuántos han perdido su empleo? No pensemos en el empleo directo, piensa en el empleo indirecto del tema de inversión. Hay muchos empresarios no millonarios, porque muchas veces el discurso ha sido una pelea de clases sociales entre los millonarios y los olvidados. No pongámonos en esos discursos en verdad retrógradas y totalmente chauvinistas, por decirlo así, porque es buscar una sustentación en algo no técnico, es una sustentación en algo emocional y de odio genérico. Entonces, todo eso genera un desbalance para el tema indirecto y hay mucho sector medio que genera asesorías para mineras. Esas personas dan trabajo. Por ejemplo, seguridad informática, uno de nuestros asociados da empleo a 45 personas. Y por ejemplo, justo estaba hablando con él y le digo, ¿y cómo lo ves? Mira, la verdad, te soy totalmente sincero, por el tipo de cambio y con lo que pagaban los peruanos, estoy contratando más bien argentinos. Y he reducido de 42 a 18. Entonces paso a contratar, ¿qué? Mano de obra barata en otro lado, porque tengo, digamos, mayor estabilidad, menos trabajo, menos posibilidad. O sea, el empresario ve toda esta situación y empieza a ser, digamos, como alguien que pone el dedo en el aire y va viendo hacia dónde va la marea, hacia dónde va el viento. Y tenemos que tomar otras opciones. Entonces, yo quisiera en verdad que tan solo nombrar un premier nos pudiera dar estabilidad, pero eso no cubre todo un gabinete que tiene muchas falencias, demasiadas. Y el problema particular es que toda esta inestabilidad también que ocurre a nivel político en el Ejecutivo, ¿qué ocurre? Hace que los profesionales que para mí más idóneos, que son usualmente, lastimosamente no es que el ministro sea el profesional más idóneo, y eso no ha ocurrido en ningún gobierno. Yo he conocido asesores, directores que tenían currículos que hacían quedar al ministro como un estudiante de pregrado, sin menospreciar a los estudiantes, sino lo digo por el crecimiento profesional que tiene que tener un profesional en una línea de carrera. Yo he conocido hasta asistentes, directores, CAS, mejor con un currículum superior a los viceministros, definitivamente, y eso ocurre porque los puestos viceministros y ministros son políticos. Pero todo este cambio hace que también los profesionales con los cuales usualmente el empresario también podía sentarse a hablar, ni siquiera están, porque están buscando más bien oportunidades o diciendo, ¿me sabes qué? Me dedico a un tema independiente, codependiente. Entonces se genera todo un efecto dominó, pero no de avance, un efecto dominó de retroceso, y la cautela que tenemos que tomar en esta situación también genera un efecto de retroceso para la economía. Y todo eso tiene una coyuntura, un efecto coyuntural que ahorita estamos viviendo, pero nos genera toda esta problemática. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Castillo? Aunque también le voy a hacer una pregunta que para mí es recontra difícil la respuesta, pero ¿qué tendría que hacer para buscar recuperar en algo la certidumbre? Porque si jugamos con reglas democráticas normales, esto vamos a tener que, el quinquenio recién comienza, faltan 4 años y medio. ¿Qué hacer entonces? Mira, la verdad, no hay ninguna fórmula milagrosa que solucione un país. Eso es imposible, ¿ya? Pecaría mucho en poder decir qué tendría que hacer. Pero sí podríamos decir qué cosas quisiéramos ver. Primero, que el presidente hable, en verdad, pero que hable con conciencia de lo que está diciendo. Lastimosamente, el discurso que tiene muchas veces Castillo es de un candidato, cuando él tiene que creerse que tiene la investidura. Y cuando tiene la investidura no puede estar dando promesas, tirando promesas. Ahora, como usted mencionó, se está yendo a provincia para dar una rendición de cuentas de los 100 primeros días. Yo no tengo ningún problema en que alguien vaya a provincia, un funcionario, porque definitivamente tenemos que hacer la verdadera descentralización. Tiene que incluirse las regiones para con cualquier sentir y cualquier decisión. Eso de antemano. No quiero que se pueda prestar a otra interpretación. Pero se está yendo a donde supuestamente, entre comillas, tendría todavía soporte popular, cuando más bien
un político, su objetivo, cuando eres mandatario mucho más, es consolidar y concertar. Y la concertación no se hace yendo a un lugar donde tú todavía en tu cabeza estás pensando que soy candidato y todavía estás pensando, ahí es donde tengo todavía apoyo popular. No, pues, uno verdadero que se lanza a la cancha no se va donde te van a dar espaldarazos o te van a dar apretones de mano. Uno se va donde hay críticas, pero que tienes que tener la capacidad de responder cada crítica, hacerme a culpa de algunas cosas para concertar alianzas, porque eso es la política. Es como en el Congreso. Parlamento viene de parlamentar, y la palabra parlamentar es conversar para llegar a acuerdos. Si bien la parlamentar no está dentro de uno de los sufijos o raíces de poder ejecutivo o presidente, eso no quita que un presidente, uno de sus objetivos son también la concertación, y la concertación se hace hablando, pero sobre todo concertando hasta con tu oposición, porque como usted mencionaba al inicio, el Congreso está siendo bastante cauteloso, porque en este momento, en otros congresos, podríamos haber dicho todavía, ya ahorita estaría la promoción de vacancia en este momento corriendo firmas, tranquilamente, en otro congreso. El Congreso está tratando de ser lo más posible cauteloso. Y como es cauteloso, en verdad, podría estar presto hasta escuchar. No pensemos que solamente los voceros o los que son los que más hablan son los que dominan todo. Para nada, porque para eso existen las mesas de trabajo, para eso el presidente invita al líder político de cada agrupación y reúne con todos los congresistas. ¿Por qué? Y ningún partido político se ha negado en reunirse con el presidente. Tengámoslo bien claro. Hemos visto en las noticias que APP, AP, hasta Renovación, con todo, y se han sentado en una mesa a hablar. Lo que pasa es que un presidente tiene que saber hablar y saber aceptar sus errores. Eso es lo principal. Y también tratar de concertar, porque eso es lo principal para un mandatario. Ahora bien, por otro lado, eso es por parte del presidente. Por parte de los ministerios, la verdad, el nombramiento de personas idóneas. Y que tengan un verdadero plan. Y que no solo te diga, porque la persona, como usted mencionaba, definitivamente, un profesional siempre va a invitar a los que tienen confianza. Es igual que yo, tengo amigos, definitivamente. Tengo amigos que yo sé que son idóneos y no idóneos. Tengo amigos con los cuales yo puedo sentarme, hablar, almorzar, perfecto. Pero sé que con esa persona no puedo trabajar por alguna razón, A, B motivos, ya cada uno sabrá. Pero es concertar y hablar con personas. Pero acá viene un tema, y yo siempre lo he creído, y con todo las disculpas del caso a quien se sienta aludido. Para tú tener una posibilidad y que tú puedas llamar a personas idóneas, tú tienes que ser una persona también idónea. ¿A qué te refiero? ¿A qué me refiero? Si tú tienes maestría, doctorado, crecimiento profesional, te has publicado, te has matado haciendo tesis, has subido académicamente, tú en tu crecimiento académico profesional terminas conociendo gente que está en tu misma línea. Pero si tú eres una persona que nunca se ha preocupado, que solamente ha entrado en el tema de favoritismo político, amiguismo político, solamente conoces eso. Conoces ese grupo, ese ataño. Yo estudié en Cato. Muchos de mis amigos también estudiaron Pacífico, ESAN. Tengo amigos en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad también de Oxford. Tengo amigos que están en Duty Mountain, que es de todos los que es derecho minero. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente académico en el cual uno va creciendo. Y cuando uno llega a tener un cargo político, ¿a quién llama? Justamente a tus amigos que tienes confianza, pero que tienen la capacidad profesional. Lastimosamente lo que vemos en los ministerios es gente que no tiene el tema y no confiemos, si no tiene la capacidad, no ha crecido profesionalmente, no confiemos en su entorno, porque ¿qué tipo de entorno tendrá? Entonces ahí vamos viendo los diferentes nombramientos de personas que no cumplen ni siquiera con los perfiles mínimos. Y sin eso, ¿qué confianza le das también al empresariado? Entonces, si no tienes profesionales, nunca vas a tener propuestas. En el sector producción hay muchas propuestas. Hay mucho.
tema por rebanar. Tenemos el tema, todavía queda pendiente la digitalización. Y es más, ni siquiera hablemos de propuestas nuevas, sino culminar los planes ya avanzados. No, no tenemos todavía el programa de compras MIPE. ¿Qué cosa ha pasado con eso? ¿Qué cosa ha pasado con el tema de formalización empresarial? Si uno busca cómo formalizar una empresa a través del programa Tu Empresa de Ministerio de la Producción, yo soy abogado. Yo me he aburrido literalmente con el procedimiento, porque tienes que llamar, tienes que escribir, te responde alguien, te manda un formulario, lo llenas, pasa 2 semanas, te manda otro formulario, te sube un formulario. Así, la verdad, a veces yo le decía a mis colegas, siendo honestos, con todo este procedimiento para tener a 100 soles de formalizar, la verdad prefiero ser informal, porque te cansa tanto cuando tiene que terminar más bien una reforma de eso, formalizar las cosas. Y hay sectores que en verdad quieren ayudar. ¿Por qué? Porque el empresario, muy aparte de lo que dicen, es que dice que es un empresario egoísta. Cuando mejora el país, mejoro mi economía también yo. Entonces, a mí lo que me interesa es que el país progrese. Porque si progresa, vienen nuevos inversionistas, tengo nuevos clientes y crezco económicamente. Y si crezco económicamente, doy más trabajo. Entonces, hay muchos Para proyectos en el terminar, Ministerio de la Producción. para terminar esta primera conversación, amigo Ludeña, ¿no considera usted que Sí, sería importante también, y le rogaría que en un minuto tratemos de centralizar la respuesta, una reunión del presidente, y como usted ha dicho, no solo el presidente, sino la primera ministra, el ministro de la Producción, el ministro de Economía, con el sector empresarial? ¿No se hace necesario ya? Sobre todo para que no siga mira, creciendo el desempleo. mira, definitivamente es totalmente clarísimo que se necesita. Ahora, para que dé confianza, la verdad también, no solamente reunirse porque siempre que hay reuniones, y eso es parte también del revanchismo que a veces se da, solamente se da con la CONFIE, con la Cámara de Comercio de Lima, y con 2, 3, 4 actores más. Se tiene que reunir con ellos, definitivamente, eso no quito. Pero sí, también, si quiere descentralizar, en todo caso, también con las organizaciones empresariales descentralizadas, pero tratar de buscar siempre no una revalidación política, sino una revalidación técnica, recoger las verdaderas propuestas. No es solamente decir, nos reunimos recabando propuestas para el futuro del país. Eso no nos dice nada, sino decir bien claro, en esta reunión hemos visto que la problemática es esta. En los próximos, ya pongamos, 20, 30, 40, 50 días se establecerán las mesas técnicas a nivel de cada ministerio en reformular y se hará luego una reunión de trabajo para validar los instrumentos que se van a lanzar. Eso es algo que uno quiere escuchar, aunque sea. O sea, para ser más claros, porque has hablado bastante claro, sin mesidas, sino con cosas reales. Sin decidas, porque la verdad, Gracias, el tema de decir, un nos placer reunimos hablar, y hemos un trabajado placer. por el Vamos a Perú. seguir conversando, por supuesto, señor Ludeña. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Vamos a seguir conversando porque es una voz joven, una voz del sector empresarial y que habla clarito, ¿eh? Ojo, el desempleo está creciendo y no estamos hablando solo del desempleo directo, como bien lo ha señalado, sino el desempleo indirecto, que es el que más debe preocupar. Hay que escuchar la voz del sector empresarial. No la está pasando nada bien con esta inestabilidad que por supuesto nos preocupa a todos los peruanos.